El aceite de girasol es malo. ¿Por qué? El aceite de soja es malo. ¿Por qué? ¿O no es tan malo? Seguramente habrás escuchado que, por ejemplo, el aceite de oliva es bastante bueno, pero hay otros aceites que no son tanto. ¿Por qué? Realmente, ¿cuál es la diferencia? Y hoy quiero que con este vídeo ya entiendas el por qué. Bueno, realmente la mayoría de aceites, todos son básicamente de origen vegetal, en su mayoría. Los que vas a encontrar normalmente en el supermercado, que son amarillos, que vienen en un bote, en la mayoría no hay ningún problema por sí solo. Sin embargo, algunos sí que pueden ser perjudiciales cuando se consumen en exceso, el cual te voy a explicar el por qué. Por ejemplo, el aceite de soja, el aceite de maíz, el aceite de girasol. ¿Cuál más se me ocurre? Bueno, que son la mayoría de las que suelen ser los más baratos. En este caso, el aceite de palma, por ejemplo, es el otro. Suelen ser los más baratos, suelen ser los más utilizados como tal y suelen ser los más perjudiciales para tu cuerpo a la larga. Si lo consumes una vez, no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, cuando se consume durante tu día a día, frecuentemente en los procesados o simplemente para cocinar todos los días utilizas este tipo de aceite, sí que va a ser perjudicial a la larga. Ya, pero ¿por qué? Bueno, te lo digo básicamente es la forma en que lo absorbe tu cuerpo, ya que va a estar en tu cuerpo. Es decir, cuando consumimos grasas, bueno, déjame ir un paso más atrás. Cuando tú comes proteínas, carbohidratos, grasas, que son los principales macronutrientes que vas a consumir cuando comas cualquier alimento, estos realmente tienen cierto almacén o van a ir a alguna parte de tu cuerpo. Cuando hablamos de las grasas como tal, es muy importante qué tipo de grasa consumes, ya que hay una cantidad importante de tipos de grasas que vas a encontrar en la naturaleza como origen animal y de origen vegetal, que cada uno tendrá una función u otra, que muchas veces se piensa que la grasa animal por ser saturada es maligna, cuando te vas a dar cuenta de que realmente no es así, no es tan mala como se piensa, o las mantequillas tampoco es tan mala. Ya depende de muchos factores que podremos hablar en otros vídeos, hablando por ejemplo de la mantequilla, la que se me ocurre. Realmente no son tan malos de por sí. Entonces, pero vamos a centrarnos en los aceites vegetales. Tú cuando, por ejemplo, consumes cualquier aceite, en este caso las grasas, realmente una parte de esas se van a acumular en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo de por sí, su composición, vas a tener agua, vas a tener proteínas, también vas a tener grasa. De hecho, la grasa es mucho más importante que los carbohidratos. Sé que los carbohidratos es lo que más se consume en una dieta, simplemente por facilidad y por abundancia. Que podemos encontrar en cualquier dieta, además son los más baratos que vas a encontrar. Sin embargo, tu cuerpo podría sobrevivir sin carbohidratos, ya que lo que realmente nos interesa a los carbohidratos es la glucosa que contiene, pero si tú no la consumes, tu cuerpo la puede producir. Y también puedes vivir de la grasa, que es ya entrando en una cetosis como tal. O sea, que no hay ningún problema. Bueno, tú podrías sobrevivir mucho tiempo sin carbohidratos como tal. Sin embargo, sin grasas ni proteínas, no. Es por ello que en la naturaleza y en tu cuerpo vas a necesitar aminoácidos esenciales que están en la proteína y tu cuerpo no los puede producir, por tanto hay que consumirlos, los aminoácidos esenciales. Es por eso que tienes que consumir proteína todos los días. Y también tiene ácidos grasos esenciales que se encuentran en la grasa. Y como son esenciales y tu cuerpo no los produce, tienes que consumirlo a través de la alimentación. Entonces, cuando tú consumes grasas, estas realmente se van a almacenar en tu cuerpo. Todo depende de qué tipo de grasa quieres que se te acumule en tu cuerpo. En este caso nos vamos a centrar en el tipo de grasa, en el omega 3 y el omega 6, que seguramente lo habrás escuchado y que el más beneficioso es el omega 3. Sí, de hecho es el más beneficioso y el que más nos interesa tener en nuestro cuerpo. Sin embargo, cada uno tiene su función. Y por ejemplo, realmente, para llegar al grano, de ese tipo de grasas, en este caso esos aceites vegetales, principalmente de soja, de maíz, de girasol, que son los más abundantes, contienen más omega 6 respecto al omega 3. Ya, pero ¿cuál es el problema? Sencillo, el omega 6 digamos que te va a generar un entorno en tu cuerpo más inflamatorio y el omega 3 te va a generar un entorno antiinflamatorio. Entonces, realmente tu cuerpo necesita inflamar y también necesita desinflamarse. Por tanto, los dos son beneficiosos y los dos tienen que estar en un perfecto equilibrio. Lo que pasa es que en las dietas modernas, por un exceso de ultraprocesados, por un exceso de fritos con este tipo de aceites de mala calidad, la relación del tipo de grasa que se almacena en tu cuerpo va a estar muy dispar. Realmente estaría bien que, por ejemplo, la cantidad de omega 3 y omega 6 que consumen sean de relación 1 a 1, es decir, 1 gramo de omega 3 y 1 gramo de omega 6, para darte una idea así más sencilla. O incluso 1 gramo de omega 3, 4 gramos de omega 6, que se pase un poco, no habría ningún problema. Sin embargo, en las dietas actuales puede llegar a una discrepancia de 16 a 1, es decir, 16 gramos de omega 6 versus 1 gramo de omega 3.
Entonces eso sí que sería problemático cuando almacenas este tipo de grasa. Recordemos que por ejemplo el cerebro gran parte es grasa. La leche materna por ejemplo gran parte de su composición es grasa. Todo nuestro cuerpo está compuesto de células. Las células, cuando te fijas el típico dibujo de biología que estaba como si fuese un huevo, lo que es los alrededores de la célula, en este caso con esa capa protectora que es la membrana celular, está hecha de grasa. Así que tú decides qué tipo de grasa es cuando te alimentas, ya que el tipo de grasa que tú consumes es la grasa que va a almacenar tu cuerpo y son las herramientas que va a tener tu organismo a la hora de gestionar, en este caso, por ejemplo, una inflamación. Entonces, cuando consumes mucho ese tipo de grasas, tu cuerpo va a estar mucho más inflamatorio. Después yo, que te pongo un ejemplo sencillo, te pico un mosquito. Es normal o tienes una herida de que tu cuerpo tenga que sanar y gran parte de la sanación depende de un proceso inflamatorio. Entonces, si en este caso la herida no inflama, no van a llegar las señales a tu cerebro de que tienes que sanar. Entonces es importante que inflame, ya que eso hace parte del proceso de curación. Si tu cuerpo inflama, pero ya que tienes en tu cuerpo tanto omega 6, o vas a tener tu cuerpo mucho más tiempo inflamado, simplemente porque tu cuerpo tiene bastante de ese recurso, más que el que tiene que desinflamar, que es el omega 3. Es por ello que es súper importante. También hago aquí un inciso, como por ejemplo con el tema de los medicamentos. Enfermar como tal o tener una herida o tener algún percance no es del todo malo si nuestro cuerpo lo dejamos que actúe. Si es verdad que algunas heridas, por ejemplo, tienen que tener una intervención quirúrgica porque es importante sanar al paciente en este caso. Sin embargo, cuando son cosas leves, tu cuerpo tiene la capacidad de curarlo. Por ejemplo, si tu cuerpo tiene que inflamar para poder desinflamar, si te tomas un antiinflamatorio, tu cuerpo realmente no va a hacer esa función. ¿Vale? Así que es importante que si tú tienes un dolor de cabeza, a lo mejor tienes una simple gripe, a lo mejor sientes algo, no medicarte enseguida, ya que vas a perder, digamos, de tu forma natural tu cuerpo que pueda responder bien a ese tipo de cosas, ya que si siempre te medicas cada vez que sientes cualquier cosa, tu cuerpo al final se va a debilitar, no va a tener herramientas porque siempre estás buscando cosas externas y al final no se va a terminar de curar bien. ¿Por qué? Porque si la inflamación está, le llega la señal al cerebro para que desinflame. En este caso, si tú te tomas esta cosa externa, estás no desinflamando como tal muchas veces, sino simplemente dejando de sentir dolor, cuando la inflamación está ahí y se tiene que curar. Y no se cura simplemente porque le estás poniendo un parche a tu cuerpo, en este caso por medicamentos. Así que es importante que en ciertos casos dejes que tu cuerpo, en este caso, se cure solo. Pero es importante que tenga recursos y es por ello que la alimentación que hagas a lo largo de tu vida, porque en un momento puntual, si es verdad que no va a pasar gran cosa, pero tú decides. Y ahora que sabes esta información, ya eres consciente de qué tipo de herramientas va a tener tu cuerpo, de qué tipo de grasas omega 6, omega 3 va a tener tu cuerpo. Entonces, mi recomendación como tal es que por un lado no consumas fritos, esto lo digo siempre, porque al final es que es absurdo consumir fritos la mayor parte del tiempo. Si una vez porque te apetece comer algo frito porque sabe mejor, en este caso, hazlo en un momento puntual, pero que tu vida no se base acerca de fritos porque ya lo sabes, así que es tu decisión. Ahora, mi recomendación sería, por un lado, que no fríes los alimentos y que utilices grasas de mejor calidad. Por ejemplo, utilizar el aceite de oliva no es tan costoso como se piensa. ¿Por qué? Porque si tú no fríes no vas a gastar tanto aceite como tal. Por ejemplo, a mí un tarro de aceite de oliva como tal, cuando lo utilizo para hacer comidas a la plancha o para aderezar ensaladas, me puede durar 3 meses, 5 meses, 6 meses un tarro de aceite. Pero sin embargo, si utilizo para freír, tranquilamente 1 o 2 semanas. Así que simplemente darle un buen uso al aceite como tal y evitar los fritos para que en este caso no te salga costoso y tampoco tengas ese tipo de grasa en tu cuerpo. También es verdad que es importante que le des prioridad a lo que son buenas fuentes de grasa que vas a encontrar en el mundo animal y en el mundo vegetal. Entonces yo te recomiendo en cuanto a omega 3, vas a encontrar por ejemplo lo que es el pescado, sobre todo los pescados azules, como puede ser el salmón, que es el típico de toda la vida, que también vas a tener en este caso omega 3. Los frutos secos también te van a ayudar bastante, como las nueces, las almendras, te van a ayudar en este caso al omega 3, aunque no es igual al que estamos buscando realmente, pero te va a ayudar a sintetizarlo, que está muy interesante. También el omega 3 lo puedes encontrar en las semillas de lino, que también es interesante, pero más que nada porque sí es verdad que de forma natural consumir suficiente omega 3 suele ser un poco más complejo. Muchas veces también me preguntan sobre la suplementación con omega 3. Realmente con la suplementación con omega 3 tengo mis conflictos porque realmente las investigaciones que hay son muchas muy contradictorias, ya que se piensa que la gran mayoría de suplementos de omega 3 no son tan eficientes porque antes de consumirlo ya se ha oxidado este omega 3, ya que el omega 3 digamos que es muy sensible tanto al calor como a la luz. Entonces, por ejemplo, cuando compras en este caso el omega 3, es importante que esté en un envase de cristal, que sea oscuro y que esté, por ejemplo, enriquecido con vitamina E.
¿vale? Que es importante que contenga esto. Sin embargo, dependiendo de la extracción, cómo se obtuvo ese omega 3, es muy importante y normalmente suele ser un poco más costoso si cumple las condiciones. Sin embargo, prefiero hacer un vídeo un poco más extenso hablando sobre el omega 3, pero a grandes rasgos yo prefiero que lo hagas de forma natural y, por ejemplo, cuando consumas en este caso pescados azules que contengan omega 3, que también están en las sardinas, por ejemplo, el salmón, que es el más consumido, es importante que lo hagas, por ejemplo, en el horno y no tan caliente, ya que recordemos que el omega 3 es muy sensible al calor. Así que si, por ejemplo, lo fríes o te pasas en la temperatura, también vas a oxidarlo, por tanto lo que consumas no va a ser tan beneficioso para tu salud. Así que tiene lo suyo. Así que lo que puedes hacer es, si no vas a consumir tanto omega 3, por lo menos no te pases en omega 6. Así que por lo menos baja el consumo y así va a estar más en equilibrio. Te diría, sube el omega 3 para que sea un poco más compensado, pero simplemente si bajas el exceso de consumo del omega 6 va a ser mucho más sencillo. Y recordemos que la gran mayoría de omega 6 lo vas a encontrar en este tipo de aceites y sobre todo cuando comes fuera en ciertos restaurantes, porque es el aceite más barato, así que es el que vas a encontrar en la mayoría de restaurantes. Y por otro lado, cuando consumes alimentos ultra procesados, la bollería, galletas, todo ese tipo de cosas también tienen aceites, que normalmente suele ser aceite de palma, que bueno, ya sabes que no son tan beneficiosos para tu salud, sobre todo cuando se consumen en exceso. Recuerda que en un momento puntual no pasa nada, pero tú vas a decidir a lo largo de tu vida qué tipo de grasa vas a ir almacenando en tu cuerpo. Así que nada, espero que esta información te sea de muchísima utilidad. Te recuerdo que si quieres saber qué plan de entrenamiento, qué plan de nutrición es bueno para ti, te recomiendo que realices ese test que te voy a dejar aquí. Es totalmente gratuito, donde vas a seleccionar si eres hombre, mujer, tu edad, altura, actividad física, bueno, todo lo que necesitas para crear en este caso un plan mucho más personalizado, y al final del test te va a salir un resultado en base a lo que hayas seleccionado, y de esta forma te va a dar unas recomendaciones específicas para tu tipo de cuerpo y según tu objetivo. Dura más o menos 20 minutos esta clase, así que bueno, te recomiendo que lo realices si quieres saber mucha más información. Así que nada, por un lado te recuerdo que te suscribas a mi canal y nos vemos en la próxima.